Entrenándonos para entrenar. Durante algunos años tuve la oportunidad de impartir la clase de didáctica y práctica docente en una maestría de la universidad, y en ocasiones preguntaba a los maestros en formación por qué tantos estudiantes fracasan en la escuela o al salir de ella. Y en muchas de sus respuestas había un factor común: los alumnos no tienen interés ni se concentran en aprender, solo buscan una calificación para pasar, porque no saben para qué les van a servir estas materias. Eso es triste. Una vez, estando en Alemania en un estudio sobre la capacitación industrial, visité una fábrica y estaba allí un ingeniero que había trabajado en una sucursal que tenían en México. Él, en tono de broma, me dijo: «México es un país muy rico, ¿verdad?». A lo que yo, con duda, le respondí: «¿Por qué?». Él, riendo, comentó: «Porque pueden darse el lujo de mandar 5 años a los jóvenes a la universidad para que al salir principien a aprender». No supe qué responder, pero me quedó clara la importancia de desarrollar nuestras habilidades. Y la reflexión podría ampliarse a la iglesia. ¿Por qué algunos creyentes no cumplen con su misión, con su responsabilidad? Si el Señor nos ha ordenado: «Predicad, enseñándoles que guarden». Él no nos llamó solo para asistir al culto, no solo para cantar alabanzas o para ofrendar. Eso lo hacemos por gratitud. Oramos y leemos su palabra por una necesidad de nuestro espíritu de estar en comunión con Él. Y todo eso es como cargar las baterías de un auto eléctrico para que pueda funcionar en su verdadera misión: llevarnos a nuestro destino. Nos llamó para hablar de su evangelio, de las buenas noticias de la salvación por gracia. Pero una vez hecho esto, cuando el Espíritu Santo provoca el arrepentimiento del pecador, tenemos que enseñarlo. Tenemos que entrenarlo para que él también lleve el mensaje a otros. Pensemos ahora un poco. Pero esa es la responsabilidad del pastor o ministro, ¿o no? ¿Conoces algún ministro cristiano? Piensa en su nombre. Gracias. Ahora piensa: ¿cuántos ministros tenemos en nuestra iglesia y quién los nombró? Abramos un paréntesis para revisar algo que ya vieron en clases anteriores. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra ministro? He escuchado diversas respuestas. En la política, un ministro, al que también le llaman secretario, es alguien muy importante. Le ayuda al presidente y está a cargo de una área prioritaria de asuntos de la nación. Sus decisiones y mandatos son obligatorios para todos los que pertenecen o trabajan en ese ministerio o secretaría. También tienen repercusiones en los ciudadanos. En la justicia, ministro es el cargo más importante en cada nivel o instancia, y para muchos, en la iglesia, el ministro es el que tiene poder, el que manda, y por eso quieren ser ministros. Pero permítame darles una mala noticia. La palabra ministro viene del griego diakonei, que pasó al español como diácono, quien era
un sirviente o esclavo. Así que cuando la Biblia habla del ministro, se refiere a un sirviente o esclavo. Por ello es correcto entender que si el Señor te ha llamado o te está llamando para ser ministro, quiere que le sirvas a Él y a la iglesia. Es interesante saber que para el ministerio no hay voluntarios, todos son llamados por Dios, quien por su infinita sabiduría da a cada uno los dones necesarios para que cumpla diversos encargos o misiones. Y este llamamiento es profundamente íntimo y personal. No viene por herencia, por afinidad o familia, así como no, porque una persona sea hija de un médico, ya es un doctor, o esposa de uno, ya es la doctora, aunque algunas sean más acertadas que su esposo. También pasa eso en la obra de Dios, en la cual, aunque seas llamado, tienes la posibilidad de negarte a convertirte en esclavo del Señor, como aquel discípulo que le puso como pretexto a Jesús: Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. O aquel otro a quien Jesús, después de haberlo escuchado sobre el tipo de vida que había llevado, dice la palabra que le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue porque tenía muchas posesiones. La pregunta que da lugar al tema de nuestra clase es: ¿un ministro necesita formarse o ya es suficiente con el llamado que ha recibido del Señor? Mientras piensas en una respuesta, quisiera dar el ejemplo de un niño que nace con grandes dotes para tocar el piano. ¿Con ello es suficiente para ponerlo a dar conciertos? No. Antes, él va a estudiar mucho y practicar, a veces más de 8 horas al día. Así que si has aceptado el llamamiento del Señor para servir, necesitas formarte o entrenarte. Y Él te ha dejado una doble comisión o encargo: hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que no basta con capacitarnos para hablar del Evangelio, sino que igualmente es parte de nuestra responsabilidad entrenar a otros para que también lo hagan. Entrenándonos para entrenar. Este entrenamiento puede tener diversos factores, y la intención de esta clase es solo llamar la atención a 3. La actitud que necesitamos, el plan de Dios para nuestro entrenamiento y las herramientas con las que contamos. La actitud. Servir al Señor no es una obligación, sino un privilegio, pero requiere de una actitud adecuada. La mayor parte de los fracasos en el ministerio se deben a que no le damos importancia a nuestro servicio para la obra del Señor. Y para ello, Pablo identifica cuando menos 3 conductas: esfuerzo, diligencia y humildad. Él escribe a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Después hace hincapié: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
y además resalta la humildad. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Pero nos hace falta una actitud adecuada en esfuerzo, diligencia y humildad, porque el entrenamiento de un ministro de Jesucristo nunca termina. Hay un gran peligro al creer que ya lo sabemos todo y que ya no tenemos necesidad de seguirnos preparando. Este es el principio de la ruina de cualquier servidor y mata el fervor del Espíritu Santo. Algunas personas que empezaron sirviendo al Señor con gran devoción, cuando sintieron que ya eran todos suficientes, terminaron como se advertía a sí mismo Pablo: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso le escribió a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Él usó 3 analogías para el entrenamiento: la del soldado, la del atleta y la del sembrador. En los 3 casos hay trabajo, sacrificio y dificultades antes de disfrutar de los resultados. El soldado sufre peligros y penalidades antes de ser reconocido. El atleta se entrena y lucha de acuerdo a las reglas para alcanzar el premio, y el labrador trabaja mucho para participar de los frutos de la cosecha. Plan de Dios para la formación de un sirviente. La palabra de Dios nos presenta el plan de formación. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo quería que Timoteo hiciera con otros discípulos lo que Pablo había hecho con él, para que éstos lo repitieran con otros más. Ese es el plan de evangelismo de la Biblia. Muchas veces parece que ya cumplimos la orden del Señor, cuando el pecador arrepentido lo acepta como Salvador personal, pero no es así. Hay que prepararlo para que él repita esa acción con otras personas. Pablo, hablando sobre su formación como fariseo, manifiesta que se formó a los pies de Gamaliel, un distinguido rabino de su época. Él, entre otros, formó a Timoteo, y a éste le ordena que forme a otros, para que éstos también repitan esa acción. Y gracias a que obedecieron, el Evangelio llegó hasta nosotros. Herramientas del entrenamiento. Las herramientas principales del ministro tienen que ver con la comunión con Dios, y estas son la Biblia y la oración. Cada persona llamada por Dios tiene a su palabra como única regla de fe y práctica. Nos llama a hablar de Él, no de historia, filosofía, teología o de religiones.
tenemos que entrenarnos en la Biblia para servir y enseñar a otros a entrenar a los que se conviertan por su testimonio. Pablo instruye a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también lo llama a que se comporte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad nos da 3 resultados. Primero, obtenemos información. ¿Qué dice el Señor? Pero cuidado, no es suficiente con tener información de la Biblia. Información sin formación solo produce orgullo y arrogancia. Pero la información trae conocimiento o revelación. ¿Qué me dice a mí el Señor? Y por último, produce una transformación. Su palabra, ¿qué cambia en mí? Y cuando tenemos esa información, cuando nos gusta o nos llama la atención un versículo o pasaje de la Escritura, la revelación no viene de la noche a la mañana. Isaías nos da la clave para esto, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. No te frustres si al principio parece que no entiendes lo que lees en la Biblia. Recuerda que hay muchos hábitos que tienen que ser destruidos por la misma palabra para que puedas recibir la revelación de la misma. Pero luego vas a encontrar que Dios es claro, diciéndote su voluntad. Puede que te guste o que no te guste, pero ya no vas a tener duda que Él habló a ti con esa porción de su palabra. Y finalmente, si tú permites que Él obre en ti, viene el cambio. Lo que parecía imposible dentro de la tormenta de tu vida, ahora milagrosamente se cumple. Cesa la tempestad y de pronto ya estás de la mano del Señor caminando sobre las aguas. Pero cuidado, no te distraigas, no voltees para otro lado, fija tus ojos en Él. Otra herramienta es el entrenador o maestro. Tú, como creyente, eres muy importante. El Antiguo Testamento da ejemplos de la preparación de hombres y mujeres para continuar el plan y el propósito de Dios en la tierra. Dios usa la disposición y experiencia de cada creyente para entrenar a otros. Él te quiere entrenado para ser maestro de otros. No busca personas que solo transmitan una información. Quiere que muestres a otros cómo enfrentarse a los retos y cómo entrenar a otros. Pero solo podemos enseñar algo cuando lo hemos practicado y dominado, porque un maestro motiva a transformar la vida y carácter. Un buen entrenador no solo comparte sus conocimientos, sino también su vida. Formarse para servir no se aprende mecánicamente, sino que se copia. El conocimiento se aprende,
La vida se absorbe. La Biblia muestra la importancia del entrenamiento personal. Josué fue entrenado por Moisés por casi 40 años. Si Moisés iba al monte, ahí estaba Josué detrás de él. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Porque para que el entrenamiento sea efectivo, quien está en entrenamiento sigue los pasos de su maestro. Fueron las experiencias de Josué con Moisés las que lo capacitaron para más tarde dirigir al pueblo de Israel. Eliseo estuvo por años sirviendo a Elías, tan unido a él que cuando su maestro ya lo iba a dejar, él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pues ya había copiado su estilo de vida y de ministerio. También sucedió así en la iglesia primitiva. Los apóstoles y miembros más maduros tomaban a su cargo a los recién convertidos y los trataban como hijos espirituales, enseñándoles y guiándoles. Pablo entrenó a Timoteo y más tarde le escribe, dándole órdenes. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pues Pablo quería que Timoteo hiciera lo mismo con otros discípulos para que estos repitieran lo mismo con otros más. Igual, Bernabé entrenó a Marcos. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Viajaron juntos, predicaron juntos. Y Jesús escogió a 12 discípulos para formarlos. Ese es el plan de evangelismo y entrenamiento de la Biblia, el cual nosotros debemos seguir. Necesitamos buenos entrenadores para preparar líderes efectivos en el ministerio, pues no solo se aprende intelectualmente, sino se copia. Un buen entrenador no solo comparte sus conocimientos, sino también su vida. El conocimiento se aprende, la vida se absorbe. Es por esta razón que el mejor entrenamiento se consigue en pequeños grupos, con interacción directa con el maestro. Jesús a sus discípulos les enseñó en parábolas y mensajes, pero además con el ejemplo, y después permitió que practicaran lo que iban aprendiendo. Con Jesús aprendieron cómo orar, cómo echar fuera demonios, cómo sanar enfermos y cómo enfrentar retos y problemas. Este tipo de entrenamiento no solo influye en la mente del discípulo, pues un verdadero maestro motiva a transformar nuestra vida y nuestro carácter. El servicio no es nada fácil. Tenemos que entrenarnos para entrenar a otros, que a su vez lo hagan con otros más. La ventaja de un buen entrenamiento es que nos muestra el ejemplo de un maestro. El entusiasmo no es suficiente para aguantar las presiones que el diablo, el mundo y la carne traen contra el creyente. Se requiere fe y persistencia para poder terminar la carrera con gozo. Todo entrenamiento necesita de tiempo, energías y sacrificio. ¿Estás dispuesto? Cuidado. Eso significa arreglar tus prioridades, negarte a ti mismo y disciplinarte. Conclusión. Cada creyente es un ministro, sirviente. El plan de Dios es que hable del Evangelio y que enseñe, entrene a los nuevos creyentes para que hagan lo mismo. Para ello,
necesita usar las herramientas de Dios, orar y leer su Biblia, y ser entrenado preparándose para entrenar a otros. Dios les bendiga.